Bueno, pues estamos aquí en otro episodio de Hablando de Power, un episodio nuevo, un episodio un poco diferente porque en este podcast, bueno, vamos a llamarlo podcast, vamos a tocar temas distintos, vamos a tocar temas de nutrición principalmente, aunque bueno, ya sabéis que esto luego va un poco por donde quiere, se va sobrellevando solo. Así que bueno, aquí tenemos a Diego. Preséntate, te echo a los leones. Venga, Tony, perfecto. Nada, como ha dicho Tony, vamos a hablar un poquito de nutrición. Soy Diego, soy nutricionista clínico, aunque especializado más en el área deportiva. Y nada, mi relación con el Power viene principalmente desde hace cosa de un añito, un poco más. La verdad, yo siempre me he centrado en prácticas de fitness, culturismo, tema más estético. Pero bueno, quise adentrar un poquito en este deporte, me resulta muy curioso, he tomado el tema de programación. Luego mi pareja también se quiso dedicar más plenamente al mundo del Power, animarse a competir y dije, bueno, pues voy a echar yo el callo, me formo, voy aprendiendo y la llevé yo. Y la verdad que muy bien, una experiencia muy gratificante, más allá de todo el tema de entreno y demás, el mundo del Power lo veo bastante sano, muy buen ambiente, pues la gente muy predispuesta y nada, he ido indagando, indagando y seguimos en el día de hoy pues aprendiendo y curioseando de este mundo. Pues eso. Sí, al final es un mundo que yo creo que todo el que entra en él se enamora bastante de lo que sería el Power y su ambiente. Luego, obviamente, como todo, tiene sus partes buenas y sus partes malas, pero al final los que estamos aquí, llevamos tiempo, sabemos que si estamos es por algo, ¿no? Porque al final acaba siendo algo muy, Eso es. muy positivo en ese sentido. Así que bueno, eh, vamos a comentar un poquito, ¿no? Como vamos a hablar principalmente de nutrición, vamos a enfocar un poquito con la nutrición. Lo primero que quiero que introduzcamos, ¿no? y que metamos sea el tema de los famosos cortes de peso, ¿no? Entrar en categoría, diferentes metodologías, diferentes maneras de enfocarlo, ¿no? Pero antes de hablar de maneras, ¿no? De hacer un corte de peso o de cómo entrar en una Ujú. categoría, quiero preguntarte qué visión tienes tú, ya tanto como entrenador como nutricionista, ¿no? ¿Qué visión tienes tú de lo que es entrar en categoría? Es decir, es esa parte del power que es estar en off-season fuera de categoría o varios kilos por encima y luego tener que hacer esa bajada, ¿no? A categoría, tener que hacer esa bajada a veces más o menos agresiva, ¿no? Para entrar en lo que sería la categoría de peso y, pues bueno, poder rendir en competición cuando también hemos visto que muchas veces no se termina de rendir del todo, ¿no? Entonces, bueno, quería primero enfocarte, o sea, preguntarte eso y cómo lo ves tú. Vale. Al final, como en todo, yo creo que también depende mucho del atleta en el que estemos, ¿vale? Hay gente que se encuentra cómoda estando kilos por encima, hay gente que en el momento que pierde a lo mejor ese flux de la competición se medio abandona y se pasa muchísimo, donde luego hay que hacer o medidas más drásticas o estar sacrificando más tiempo que podemos aprovechar para construir músculo, para estar en una norma a lo mejor y rendir más. Entonces, bueno, yo sí que soy partidario en el off-season de irnos un poquito por encima, más que nada porque ya cuando entras en una categoría, por norma general, se suele entrar muy al límite, ¿vale? O la idea es esa, optimizar pues el peso que puedes dar, pues estar más cerca del límite, o bueno, o no, depende de marcas, pues habiendo también rivales, pues te puedes quedar un Claro, poquito por debajo, ¿vale? claro, para esos GL, ¿no? Para Mm, eso es todo el tema de los puntos y demás. Pero claro, eh, hay una cosa, cuando hacemos los cortes de peso, pues puede ser una situación idílica donde todo va genial, donde ujú. bajamos X kilos y rendimos bien, o puede ser algo que tengamos que bajar muchos, el rendimiento merme y luego también pues nos desadaptemos a esa situación donde el cuerpo ha estado cómoda y luego pues Ujú. nos encontremos raros en competición. Luego Claro. también no hay que contar que la gran mayoría de cortes de peso pues, se produce a través de un balance de líquidos, ¿vale? No vamos a subir 1 kilo de músculo o bajar 3 kilos de grasa en una semana. Eso Claro. es completamente irreal. Entonces, ¿qué Ujú. pasa? Si llegamos a la competición deshidratados o en otra norma nos hemos pasado de beber, nos hemos pasado de comer o tal, vamos a estar incómodos, no vamos a poder rendir Claro. plenamente. Entonces, claro, ya te digo, yo sí que veo que es un favor, hay un favor, es un punto que se puede jugar con él, Ujú. aparte de todo a nivel corporal, al atleta le das un respiro, sobre todo a nivel de dieta, pues que dices, oye, pues me he ido 3 4 kilos por encima, no hay ningún problema, ¿vale? Eso con un tiempo razonable Claro. se compensa y ya está, y luego pues no tienes que tenerle, pues a lo mejor con el tema de la comida tan estricto, pues ahora esto, ahora, porque al Ujú. final cuando nos adentramos en las últimas semanas, sí que es verdad también pues lo que decimos, depende mucho de la persona, pero hay ciertos momentos pues que se vuelve muy duro el tema de la comida.
Claro. ya sea por cantidades, presentaciones, que son armas que están ahí para jugar, pero claro, sostenerlas en el tiempo es más complicado. Claro. Claro, es que aquí yo me gusta mucho el tema también, ¿no? De los cortes de agua. O bueno, tengo como una idea, ya te digo, desde el punto de vista de un entrenador, no tengo ni idea a nivel de nutrición, no es un tema en el cual me quiera meter. Y si meto la pata en alguna cosa, pido perdón ya de antemano, pero ya te voy a intentar no meterme mucho. Pero sí que con el tema de los cortes de agua, o bueno, los cortes de peso en general, que suelen ser esos cortes de agua, creo que es una buena baza, sobre todo por lo que has comentado tú, ¿no? De decir, vale, a lo mejor en otros momentos de la temporada donde ya no tienes esa parte de la competición, donde no tienes ese punto, ¿no? De tener que rendir tanto, es más suave lo que sería la alimentación, que al final siempre intentamos mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Y con una alimentación bien Ujú. llevada, pero también hay que entender que pues hay momentos donde el cuerpo te pide pues ir un poco más suave, descansar un poco más de ese o sea, voy a decirlo muy mal dicho, pero ese ABC, ¿no? O sea, que nunca es ABC, pero bueno, para que nos entendamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es un tema que me parece interesante, pero claro, creo que también algo que y te iba a preguntar y aprovecho y ya lo metemos cuando has dicho lo de Sí, depende del claro. atleta, ¿no? Depende del atleta, creo, es muy interesante porque claro, o sea, yo para mí creo que es muy importante entender el tema de los cortes de peso, de las entradas en categoría, de ajustar y apurar tanto. Estamos hablando de un nivel alto, de un nivel avanzado. Porque para mí, que un atleta principiante, un atleta que acaba de empezar en el mundo, del power, que acaba de empezar en esto, ya se esté comiendo la cabeza con, "Buah, es que tengo que entrar en esta categoría para rendir, es que tengo que bajar 4 kilos porque tengo que entrar en X categoría para tal". O sea, para mí es fijarse en algo que no tiene esa prioridad, básicamente porque es un atleta que está empezando, un atleta principiante, un atleta que tiene que disfrutar de esto y no estar comiéndose la cabeza, ¿no? Con tengo que forzar X entrar en categoría o incluso tener que sufrir luego bajadas o cortes de agua porque te has inscrito en una categoría y ves que no llegas y tienes que estar ahí. Yo para mí algo muy, muy importante, ahora te preguntaré cómo lo ves tú, para mí es muy, muy importante, que lo hablaba con un atleta el otro día, es mm, come, aliméntate bien, o sea, nútrete bien, y en la categoría, yo es como lo digo, en la categoría en la que caigas, quédate en esa, o sea, no fuerces una entrada en categoría. Si estás pesando, por ejemplo, una chica, 60 kilos y estás alimentándote bien, estás rindiendo bien, estás progresando, no fuerces una entrada en categoría de -57, de querer meterte en esa categoría, sino estás en 60, quédate en 60, compite en -63, nútrete bien, busca llegar a esa categoría, ¿no? Y no te comas la cabeza ni mermes tu rendimiento por tener que bajar de peso para entrar en una categoría más inferior, ¿no? Que es algo Sí, que totalmente. estamos como muy... veo a muchos atletas muy locos y además últimamente muy locos con buah, es que tengo que bajar porque tengo que entrar en X categoría porque no voy a ser competitivo en la otra, ¿no? Porque pensamos que cuanto menos pese, las marcas son más bajas, pero claro, se nos olvida que posiblemente nuestro rendimiento también pueda ser más bajo. Entonces, no es lo mismo lo que mueves pesando 80 kilos que lo que muevas pesando -74 kilos, ¿no? Entonces, claro, ese Totalmente. detalle es muy, muy importante para mí y como te digo, ahora te pregunto porque creo que hay atletas, sobre todo principiantes, hablamos luego de élite avanzados, esa es otro mundo totalmente aparte, que luego iremos por ahí. Pero en atletas más principiantes, el hecho de querer forzar entradas en categoría. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo un poquito como tú. Al final, lo hilo un poquillo con el vídeo que subiste tú sobre las marcas mínimas que habían subido y demás, y Mm, que la conclusión era que disfrutaras del camino. Pues esto es un poquito lo mismo. claro, eso es. ¿Qué pasa? Que hoy en día, con las redes, sobre todo tendemos a compararnos día sí, día también. Y las redes es un reflejo, pero muy malo para un atleta. ¿Por qué? Porque hay gente, ya sea por genética, ya sea porque por el tiempo que llevan entrenando, que son prodigios. Ves a chavales moviendo burradas de kilos que no es la norma. Ujú. Pero dices tú, jo, pues esto lo hace con 18, tirar 300 en muerto, pues es Claro. que yo también, bueno, pero no sabes su bagaje, no sabes su historia, o simplemente es una persona que está predispuesta para ello. Ujú. Entonces, claro, cuando no llevas mucha historia competitiva, no has probado a lo mejor diferentes pesos o no ves cómo responde tu cuerpo. Decir, oye, llevo 3 años entrenando, voy cogiendo músculo, y dices, joder, estoy subiendo 80 y tantos, llego a 90. Ujú. De puta madre, te quiero decir. No te frenes ni Claro, te eso es. quieras consolidar en una categoría, disfruta y luego ya cuando entres en un mundo a lo mejor de más de competición, donde te has probado, te has testado, pues ya podemos Ujú. optar a si querer catalogarte dentro de una categoría cuando a lo mejor no has competido ni una vez,
Te quiero Claro. decir, tú ve, disfruta la experiencia, mira el mundillo, que te gusta, que Ujú. te enganchas, y entrena duro, come bien, tal. Pero que muchas veces la gente se frena porque es como, jolín, estoy subiendo peso y es que me alejo mucho de mi categoría. Pues que a lo mejor tu cuerpo te está pidiendo Ujú. que esos nutrientes los estés cogiendo y vas subiendo tanto de músculo como de grasa, pero Sí. dices, joder, rindo mucho mejor, descanso mucho mejor, muevo más kilos. Pues no te frenes tú mismo, a ver Ujú. hasta dónde llegas y en el momento donde haya un estancamiento, tanto a nivel de marcas, a nivel de peso, analizamos. Claro. Pero el querer decir, no, yo pues es que soy una chica, tal, no sé qué, y quiero competir en 56, pues bueno, ve probando. Te quiero Claro, decir, eso si es. estás a poquito a lo mejor de la categoría, dices, pues yo qué sé, de competir, lo que decía el ejemplo, de 60 a 63, pues no bajes 4 kilos para coger. Te quiero decir, pero estás a lo mejor en 64 y 63, pues eso fácilmente se puede Ujú. llegar a competir en la categoría de abajo y siempre te va a dar cierta ventaja, aunque Mm. luego a lo mejor no es así. Claro. Pero claro, cuando hay cambios tan bruscos que seguramente te va a frenar el progreso durante varias semanas, Ujú. lo vas a pasar mal, no vas a disfrutar la competición. Claro, eso es. Porque te quiero decir, en las últimas semanas, yo te pongo de ejemplo, por ejemplo, con mi pareja, Ujú. cuando compitió por primera vez este año pasado en el Open de Aragón. Pues claro, ella competía en 69. Llegamos las 3 últimas semanas, que subió estábamos en 73 kilos porque tuvo su cuerpo muy buena respuesta. Sí que es verdad que al final nosotros queríamos salir en 69, también por gente que iba, tal, no sé qué. Y claro, y ahí ya pues empezamos a hacer una dieta pues más estricta en términos de líquidos, términos Claro. de comida. Y al final ella pues también venía del mundo del fitness, estaba acostumbrada y bueno, pues conmigo en casa que pues, Claro. más o Se hace menos más ameno. nos íbamos apoyando el uno al Ujú. otro, pues se lleva mejor. Pero para alguien muy principiante, enfrentarse a esas cosas, lo hace una vez y luego dice, ¿yo qué hago aquí? Yo Claro. lo dejo. Mm. ¿Sabes? Entonces, es lo que dices tú, disfruta, Mm. mejora y cuando llegues a un punto ya que dices, jolín, pues es que todo va rodado, pues analiza. ¿Y Claro. hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? Pero si tu cuerpo responde y tal, pues no te frenes. Ujú. Tampoco quiero defender que digas, pues me pongo a comer Sí, desmesuradamente, claro, porque con... al final todo lo que estropees la composición corporal en un principio te va a costar más luego, Mm. Mm. ¿vale? Claro, eso Entonces, pues es. bueno, con cabeza y haciendo Mm. las cosas con sentido, pues ya te digo, Claro, eso es. disfruta, sobre Mm. todo disfruta. Mm. Claro, eso es algo que a mí me gusta mucho el punto que has dicho de que muchas veces el cuerpo es que te pide, ¿no? O sea, yo siempre lo digo como que notas que el cuerpo te pide comida, ¿no? O sea, te pide subir de peso, porque cuando también forzamos a veces entradas en categoría o bajadas a categoría, nos damos cuenta, lo digo desde mi experiencia, voy a hablar ahora desde mi experiencia como Ujú. atleta, que buscas, ¿no? Bajar de peso y dices, vale, he bajado de peso, pero es que a la mínima que coma un poco, ya se vuelve a disparar otra vez para arriba, ¿no? Y eso me pasó a mí cuando pesaba más o menos 86 o 87 kilos. Me acuerdo que, claro, mi objetivo era competir en menos 83, ¿no? Pero yo también, al final llevo 11 años ya en esto, ya llevo un margen, ¿no? Que bueno, sé que no voy a tener problemas en bajar a 83, ¿no? Porque ya lo he hecho otras veces tiempo atrás. ¿Cuál fue mi problema, tío? Ahí que en ese momento me di cuenta que mi cuerpo me pedía comer. O sea, me pedía comer, pero en el sentido de estaba pesando 83, 85, vamos a poner. Creo que era más Ujú. o menos. A la mínima que comía, ya me iba a 88, 89 kilos, ¿sabes? Dije, es que ya me he dado cuenta que no soy capaz de aguantarlo. O sea, ¿y para qué me voy a forzar tanto a querer entrar en 83 si mi cuerpo ya me está diciendo que no es mi categoría y que ahí no puedo estar, ¿no? Entonces, al final, bueno, con el paso de los años se ha acabado en menos 105, pero aunque mis marcas, fíjate, es curioso, aunque mis marcas no hayan mejorado drásticamente, como también mucha gente se piensa, ¿no? De decir, voy a comer, voy a subir de categoría a muerte para mejorar mis marcas. Mis marcas no han mejorado tanto, me he mantenido una línea muy estable, pero peso a lo mejor 15 kilos más, tío, y estoy mejor que nunca en cuanto a temas de salud, en cuanto a temas de composición corporal, masa muscular, también eso, a nivel de cansancio, de fatiga, recupero mucho mejor, ¿no? Y es como, vale, cuando me di cuenta de que no era mi categoría y he dejado que mi cuerpo, por así decirlo, vaya progresando y vaya evolucionando hacia una categoría donde le sea más favorable, tío, es que ha ido todo mucho mejor, ¿no? Por el hecho de no querer, o sea, dejar de forzar entrar en un punto donde era inviable, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, ese punto me ha parecido muy interesante el hecho de cómo también el cuerpo te lo pide, ¿no? Esas entradas en categoría. Entonces, bueno, por esta parte ya lo tenemos, lo que sería
el elegir una categoría cuando eres un atleta principiante y ahora vamos a hablar un poquito de ya la élite, ¿no? De atletas más avanzados, esa élite y esa famosa Power Zone, ¿no? Que hemos hablado alguna vez y que se ha hablado mucho, algo muy que a mí me parece muy interesante, pero creo que también lo que decimos, ¿no? El tema de las redes hace que también nos forcemos y nos frustre para el otro lado, ¿no? Por así decirlo. El hecho de decir, buah, es que yo veo las famosas tablas de la Power Zone, que también tenemos que entender que son tablas hechas en base a atletas élite, ¿no? En atletas que llevan Ujú. muchísimos años, atletas que tienen una masa muscular súper bestia, atletas que al final son muy avanzados y no son la norma, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también vemos que, por ejemplo, la Power Zone rollo, pues pesando, o sea, midiendo 1,77, como mido yo, 1,75, 77, es que mi categoría es menos 105, menos 120, ¿no? Y dices, Buah, ¿cómo voy a Ya. llegar yo a esa categoría, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú, hablando ya de atletas más avanzados, atletas más élite, esos cambios de categoría? Es decir, ¿cuándo ves tú que un atleta ya dices, vale, esta categoría no es tu categoría, deberías de dar un paso, ¿no? Y subir de categoría, como hemos visto a muchos atletas que han dado el paso de subir de categoría. Ahora en el Campeonato de España se ha visto mucho el última competición en tal categoría, ¿no? Y ya para siguientes años, normalmente también es un paso de junior a open, ¿vale? Ese cambio de categoría, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo planteas? Y un poquito, sí que es verdad que experiencia con gente tan élite trabajando con ellos Mm, no tengo, ujú. pero por lo que veo y por lo que me puedo hacer a la idea, al final es lo dicho, tu propio cuerpo te lo pide. Yo me acuerdo un ejemplo que todo el mundo conocerá, pues de Víctor Vázquez, por ejemplo, Sí, cuando se frenaba un poquito para competir en la categoría inferior, cuando dio el salto, de repente sus marcas fue una locura, tío. despegaron. Mm, Entonces, ¿qué pasó? Al final, cuando tú, digamos, porque el cuerpo va haciendo un poquito lo que te pasó a ti. Es decir, tú te asientas en un peso, ujú, lo vas explotando, luego tus marcas, digamos, despegan mucho, se van asentando y luego entramos como una meseta en una curva, digamos, con una pendiente muy planita. Digamos, ujú, vas progresando a un ritmo mucho menor. Cuando vas, digamos, esa categoría la vas explotando, pues al final ese progreso cada vez se va enlenteciendo más, hay momentos, pues eso, que te estancas, hay momentos incluso que a lo mejor por circunstancias decreces y ahí es cuando puedes valorar el salto de decir, oye, pues es que a lo mejor ahora mi factor limitante es el peso. Porque con el peso tenemos pues tanto masa muscular, tenemos grasa, tenemos líquidos. ¿Qué pasa? Al final el componente de fuerza, aunque es una habilidad muy neuronal, ¿vale? Nos afecta mucho a nivel del sistema nervioso y la capacidad que tenemos para desarrollarla, pero lógicamente va acompañada tanto del mm, músculo, cuanto más músculo tengamos, pues indirectamente más fuerza vamos a tener. El componente graso también al final vemos como según el atleta, la cantidad de grasa, la distribución en el cuerpo, pues también le beneficia a unos movimientos, les perjudica a otros. Y luego no tiene también tiene cierto factor elástico. Te quiero decir, ujú, si yo estoy en 105, estoy muy fibrado y demás, pues dices, vale, perfecto, pues la sentadilla tal, si subo a 120 y pues tengo algo más de tripa y demás, pues ese componente graso también va a hacer que de cierta manera ese movimiento pues me vea más ujú, facilitado. También ujú, el centro de gravedad pues nos cambia y os lo he dicho, yo a lo mejor me fijaría cuando tenemos una categoría de decir, bueno, pues ahora a lo mejor mi punto donde he mejorado exponencialmente me empieza a estancar un poquito más, que luego al final es como todo, es decir, bueno, pues esta semana, vamos, llevo un tiempo, ujú. que entreno 4 días porque me da pereza, no hago dieta porque no sé qué, duermo 5 horas porque me quedo mirando el Ya, Instagram. Es normal que no progreses. Cuando claro. haces las cosas bien, si llegas a un punto a lo mejor de más estancamiento o de un progreso más lento y luego la respuesta de tu cuerpo dices, joder, pues es que compito 105 y luego en off-season de repente me voy a 111 rápido y no es que digas me he puesto hinchado, me he puesto gordo, sino que mi cuerpo lo responde bien, pues es que ahí te está lanzando señales y puedes Ujú, valorar ese cambio de categoría. Y también, claro. pues, un poquito lo que te suponga a ti. Si dices, jolín, pues estoy en 110, tengo que bajar a 105 y tengo que estar en las 3 últimas semanas, pues bastante con la dieta Mm, controlada. Tengo que hacer a lo mejor técnicas más extremas de manipulación de agua, pues que a lo mejor no te compensa hacer todo eso. Arriesgarte a perder sacrificio y decir, pues una categoría más y luego tienes mucho margen, ujú. porque hasta 120, por ejemplo, tienes muchos kilos de entrenar duro, de comer mucho, Bueno, a ver. de descansar bien y que vaya generando músculo el Mm, cuerpo. Pues, claro. también a nivel mental Mm, es un desahogo. claro. Claro, es que eso al final es lo que dices tú. Creo que es
ese desahogo también ayuda mucho y obviamente el entender, ¿no? Cuando... o sea, creo que al final eso, la experiencia también nos la da como competidores, ¿no? Cuando ya tu cuerpo dices, vale, ya se me está haciendo inviable, tanto a nivel físico como a nivel mental. O sea, ya se me está haciendo inviable quedarme en esta categoría. Creo que toca dar el salto, ¿no? Como hemos visto eso. Víctor Vázquez, Ujú. levantador élite y por excelencia en España. Hemos visto otros levantadores, como por ejemplo Marcos Souto, que también es un levantador que a mí me encanta. Cómo está planteando, ¿no? Ya ese salto. O vimos a Beto en su momento de 66 a menos 74 y de repente disparó hasta ser el top uno, ¿no? Aunque bueno, ya en el Nacional le han superado la marca esta absoluta, ¿no? Se la quitó Mario en menos 93, pero o sea, el cambio que dio una subida de categoría bien hecha fue una locura, ¿no? Entonces, como te digo, también eso me parece un tema muy, muy interesante y creo que también puede ser un poco incluso frustrante, como te digo, el ver, o sea, cómo ese cambio debe de ser algo lento, cómo debe ser ese cambio también a largo plazo, ¿no? Porque mucha gente, me incluyo, vemos, ¿no? Y decimos, Buah, vale, es que la gente que más o menos mide lo que yo y demás y tal, está en menos 105. Buah, estoy pesando 84 kilos, ¿no? Voy a comer, voy a comer, voy a comer, ¿no? Y me voy a meter en menos 105. Pero claro, creo que ese también es un error, o por lo menos yo desde el punto de vista entrenador y con muchos atletas que he visto con el paso de los años, es un error el hecho de querer correr en esa subida de categoría, ¿no? Creo que también es interesante el verlo como algo a largo plazo. Como bien has dicho tú, céntrate en ganar tu masa muscular, céntrate en ganar esa progresión, en disfrutar de todo lo que hay por medio y no te obsesiones tampoco en esa subida de categoría, ¿no? Igual que esta, la obsesión por bajar de categoría, también el hecho de subirla, ¿no? Y subir esa categoría y al final es lo que hablamos, ¿no? O sea, un sub-junior o un junior que está pesando 85 kilos y quiere irse a menos 105, hasta, o sea, hay que tener en cuenta que hasta que termine Open, su categoría Open, y empiece su categoría Master, son hasta los 40 años. Entonces es como, anda, que no Vale. tienes tiempo para subir una o dos categorías, ¿no? No corras, no quieras forzar esa subida también, ¿no? Entonces, como te digo, esto me parece un tema muy interesante. Y bueno, vamos a volver a lo que sería la parte de los cortes de peso y entradas en categoría. Y aquí ya nos vamos a poner un poquito más en esa parte más técnica, ¿no? Te quería preguntar, te quiero hacer como un caso práctico, ¿no? Y que me comentes un poquito qué vías o qué maneras te gusta a ti, ¿no? De hacer que un atleta entre en una categoría, ¿no? Entonces, Vale. imagínate que eso, soy, por ejemplo, yo mismo, soy un atleta que estoy menos 105 y estoy pesando, vamos a poner, entre 108 110. ¿Qué planteamientos, digamos, dirías tú? Creo que estos son los que más me gustan, o son los que más hago para entrar en categoría. Coméntame un poquito eso. Vale. Digamos, antes de entrar en el meollo, al Sí. final el cuerpo, hablando un poquito de fisiología, ¿vale? Lo que tiende es a la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Que tiende a mantener sus condiciones intactas. Si tú le alteras de un lado, el cuerpo va a contrarrestar del otro para Ujú. mantenerse en equilibrio, ¿vale? Yo, tema de cortes de agua y demás, principalmente suelo utilizar eh, tres formas, por así se podría decir, ¿vale? Luego también depende un poquito del atleta, de cuánto Ujú. peso esté por encima, Claro. porque una fórmula poco invasiva y que suele funcionar bien, pues es la última semana, por ejemplo, cambiar comidas de formato sólido a formato líquido, Ujú. ¿vale? También, si estás poquito de peso, pues con cambiar alguna durante el día nos puede hacer la función. Si no, los últimos 2 días, por ejemplo, con algún atleta lo he hecho, de que se alimenten a base de batidos, y Ujú. entonces lo que conseguimos es que ese residuo, esa fibra del alimento sólido, la eliminamos, luego con todo el agua y demás, pues más yendo al baño, pues todo ese Ujú. residuo que tenemos dentro se quita y podemos perder entre 2 y 3 kilos. Ujú. ¿Vale? Es una manera poco invasiva, sí que es verdad que es un coñazo porque no masticas, entonces la Ya. sensación de hambre aparece, pero bueno, tú estás nutrido porque al final simplemente cambias hidratos del arroz por una crema de arroz, por ejemplo, en polvo, una proteína en polvo, te Ujú. evitas el residuo y bajas bastante Ujú. peso, ¿vale? Eso sería una fórmula pues poco invasiva, sencilla de hacer y que, bueno, le puede venir bien a cualquiera que se encuentre en una situación donde no tenga que perder mucho peso. Esto, como todo, siempre que se hace algún cambio, yo recomiendo probarlo con antelación. No te Ujú. esperes a los últimos días de la competición. Yo, por ejemplo, Claro. soy muy meticuloso. Me gusta coger muchos datos y, por ejemplo, cuando nos acercamos a una competición, pues yo al atleta le hago pesarse mañana y noche, porque Ujú. yo sé en función de lo que ha comido por la noche, en función de la dieta, cuánto peso pierde durante la noche, ¿vale?
Porque no es lo mismo pues que diga yo ahora para el día, por ejemplo, antes de la competición, si sé que si le digo que se coma una hamburguesa y patatas, pues al día siguiente pesa 600 gramos menos de cómo se va a dormir, pero sin embargo, si le digo que se coma un bol de arroz con unas hamburguesas tal, pues de repente me baja 1,3 kg. Ujú, Pues yo sabiendo con qué peso llegamos la última noche, la penúltima noche, pues sé más o menos la respuesta que va a tener por la mañana. Y si el pesaje es pronto o lo que sea, pues es que simplemente con mantener un ayuno hasta el pesaje estamos dentro. O ujú, si no, ya pues luego por la mañana pues podemos hacer según la hora y según cómo vayamos, pues una cosa u otra. En términos de manipulación de agua, pues está la típica que se usa en el culturismo, que digamos es la última semana, durante 3 días se hace una ingesta masiva de agua, 7-8 litros al día. Luego, los siguientes 2 días se reduce un poquito, de 7-8 pues podemos pasar a 3, por ejemplo, y el último día 1 y el penúltimo día antes de la competición, pues medio litro o ir ujú. bien, ¿vale? Lo que te digo del equilibrio. De repente hacemos una ingesta masiva de agua y dice el cuerpo, hostia, aquí está entrando mucha, entonces ¿qué pasa? Fuerza el sistema de renina y demás a Ujú, que excrete ese agua a través de la orina y demás, y la vamos quitando, luego reducimos agua, el cuerpo aún así tiene la sensación de que tenemos mucha, sigue excretando, y cuando ya la eliminamos, el cuerpo excreta agua porque al final ha detectado que hay mucha y pues conseguimos esa deshidratación, ¿vale? Y nos puede dar pues un corte de peso interesante. ujú. ¿Aquí qué riesgos tiene? Pues que si al final llegas cuando te deshidratas, lógicamente tenemos que rehidratar para rendir, porque si Claro. no, nos va a salir una mierda, y perdón, pero considerable. Entonces, claro, tenemos que tener también en cuenta, si estamos ante el típico pesaje que lo tenemos por la mañana, Ujú, competimos en 4 horas, tenemos una ventana, no de 4 horas, porque al final tenemos también que hacer digestión y demás, para reponer líquidos ujú. y para comer, para rendir en la competición. Entonces ahí es importante pues un poquito elegir las fuentes que tomamos, cuánto tomamos y demás. Y eso Claro, se sabe haciendo pruebas previas, eso es. ¿vale? Ujú. Porque si vas a ir a competir y de repente no has comido nunca harina de avena tal y te la comes y te da por irte por la pata, se te arruina la Se competición. te complicó, claro. Entonces, claro, eso hay que tenerlo. Luego, otro sistema que suelo usar, este lo suelo usar más con chicas, es, digamos, en lugar de la ingesta masiva e ir recortando, lo que hago es una privación de agua Mm, y luego la voy reintroduciendo. Porque así de esta manera también evitamos un poquito también cierta retención del inicio, más datos que nos pueden causar ruido, ¿vale? Y es simplemente pues que le limito el agua a las comidas ujú. y al entreno. Una cierta cantidad en función del peso del atleta y lo que yo vaya viendo cómo fluctúa, y de ahí no puede salirse, el resto del día no bebe. Es Ujú. como pues hacer 5 comidas, pues a lo mejor un vaso de agua por comida y durante el entreno otro. Bueno, Ya te digo, es drástico, es incómodo, pues cuando tienes que comer, entrenar, luego también si te toca una competición en verano no es lo mismo que en wow, ya invierno. ves. Mm, Entonces, bueno, claro, se hace duro, pero bueno, ujú. funciona. Entonces, claro, lo he dicho, el mundo de la competición no es saludable dentro de lo malo cuando tenemos que conseguir algo, pues bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Claro. Que decía Maquiavelo. Entonces, Mm, y principalmente con términos de tocar agua, hago eso y luego, pues ya te digo, jugar con las fuentes de alimento. ujú. Cl- Cambiar sólido por líquido ujú. y... Claro, es que aquí tenemos que hacer como el apunte de lo que decimos, ¿no? Es en un punto donde ya sabes que tienes que, digamos, forzar una entrada en categoría, que sabes que es algo que no es, como dices tú, no es agradable, no es algo divertido de hacer, ¿no? Ojalá estar 2 kilos, o sea, 1 kilo por debajo y ponerte a comer a muerte para dar el peso justo, ¿no? En competición, pero de abajo arriba, ¿no? Y no al contrario, pero claro, lo que decimos al final es un poco en un caso de necesidad, ¿no? Porque si no es eso, no compites, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, al Ujú. final es algo que no es muy agradable, pero te digo, me parece muy, muy interesante. Me gusta mucho hablar de estos temas, aunque ya te digo, yo no tengo ni idea, pero soy como un niño pequeño que me quedo escuchando No, pero porque sí, aprendemos claro, claro, mutuamente. claro, eso es. Al final yo también, por esta parte, pues aprendo, ya te digo, obviamente es por aprenderlo para mí, porque no lo voy a aplicar con nadie, porque no me considero con la potestad de hacerlo, ¿no? Pero ya te digo, me parece muy, muy interesante. Entonces, bueno, antes de nada voy a hacer el pequeño parón que hago siempre a la media horita para Vale. poder guardar esto. Así que bueno, ahora volvemos. Y algo que quiero comentar ahora, que se nos ha quedado como un poquito en el tintero, hablando de un poquito lo que veníamos de cortes de peso, entradas en categoría, hablar un poquito de qué casos
extremos, digamos, o qué puntos más extremos podemos tener, ¿no? En el caso de una entrada en categoría, que ya vamos por adelantado, es algo que tiene que ser, no tiene que ser la norma, no tiene que ser algo normal, no es algo que entiendo que se aconseje utilizar, ahora me comentas tú, no es algo que creo que sea de, digamos, de uso, ¿no? O de uso común, que puede, bueno, puede ser un caso que hemos, o casos que hemos podido ver en ciertos momentos, ¿no? Pero que no consideramos que para nada sea lo que, lo que haya que aplicar de una manera normal cuando hemos hecho o hemos venido haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, coméntame así casos de este estilo que hayas podido tener o que, o, bueno, o últimos recursos, ¿no? Que podríamos obtener para entrar en una categoría. Vale, así en términos extremo, Ujú. yo al uso no he realizado ninguno porque no La me cosa bien gusta. hecha, ¿no? Tampoco aconsejo a la persona al llegar a ese punto y al final hay que hacer un trabajo de tiempo, ¿vale? Te quiero Mm. decir, cuando planteas una competición, pues vas orientando también el tema de nutrición y demás a no tener que hacer locuras. Ujú. Sí que es verdad que como recursos de última hora, pues podríamos tener el realizar una deshidratación forzada, ¿vale? Como podemos ver, por ejemplo, muchos luchadores con el tema de la sauna, Ujú. y entrenamientos o cardio envuelto en film y demás para sudar, transpirar mucho y reducir mucho el porcentaje de agua, con el riesgo que eso conlleva de la merma de rendimiento. O sea, sí que eso si no se está bien aconsejado, si no se tiene experiencia, yo no recomendaría hacerlo porque te puedes cargar toda la planificación, Ujú. pero literal. Y luego a lo mejor sí que, pues esto sí que me ha tocado hacerlo alguna vez, el día, el día del pesaje, que por lo que sea, pues la persona se ha levantado con unos gramos de más, que no va a dar, pues ya cuando es poquito, pues a lo mejor dices, oye, pues esfuerzo un poco a orinar o me voy a correr o tal, dices, Ujú. bueno, pero cuando ya nos vamos de medio kilo, un poco más, que ya esas técnicas, pues no nos va a dar en tiempo, pues a lo mejor el uso de algún laxante osmótico que lo puedes comprar en la farmacia, ¿vale? Que todos Ujú. conocemos, pues nos hace que lo podemos usar. Claro. Nos vamos al baño, tenemos un poco de diarrea y demás, y entonces, pues, aunque la pérdida también mayormente es líquido, pero Ujú. bueno, nos va a hacer bajar un poquito de peso que nos puede dar ese empujón para Ujú. entrar en la categoría. Y eso, Claro. pues, me ha tocado usarlo alguna vez, digamos, recomendarlo, más que Ujú. usarlo. Sí. Y sí, da resultados, pero eso, luego importante también, rehidratar. No bajemos peso por bajarlo y luego creemos que estamos bien por mucha motivación que llevemos, porque el primer levantamiento irá con motivación, pero los otros ya, Ujú. si el cuerpo no está, no No, van a salir. ahí ya se nos fue. Claro, claro, es que al final es un tema que no deberíamos de llegar a ese punto, ¿no? Como hemos dicho, que si has hecho las cosas bien, que si has trabajado bien, no, o sea, eres un atleta experimentado, un atleta avanzado y demás, pues sabes que no vas a tener que llegar a a esos puntos, ¿no? Pero claro, sí que creo que a todos se nos viene a la cabeza en algún momento de típico vídeo de levantadores, ¿no? Que han puesto por Instagram y demás, ¿no? Cómo entraban en categoría, que si envueltos en film, Claro. con chaquetas y abrigos corriendo por la calle a 40 grados o metidos en un coche con la calefacción a tope y con el abrigo puesto, ¿no? Para entrar en categoría o corriendo en el propio pabellón, en las cintas o en las bicis del gimnasio que tengan por allí, ¿no? Que eso creo que lo hemos visto todos. Pero bueno, y lo de la sauna, ¿no? Que también es algo que está ahí, pero que claro, al final es algo, es una medida extrema y como decimos, lo primero no creo que es algo que deba de pasar para nada un principiante, para No, absolutamente nada, y es algo eso, de medidas esperadas en momentos desesperados, ¿no? Cuando te estás jugando eso, que sabes que no entras en categoría y tienes posibilidad de hacer un podio nacional y cosas así, porque incluso yo, desde mi punto de vista, si realmente no te estás jugando nada, llegar hasta esos puntos, no sé hasta qué punto diría, es que no te merece la pena ni siquiera hacer la competición. Obviamente te ha supuesto un gasto de dinero, ¿no? Y un gasto obviamente de trabajo y energía, pero si vas a llegar a tal punto, no sé cómo lo ves tú, llegar a ese punto de decir, es que mira lo que tengo que estar haciendo, no sé ni siquiera si me merece la pena, ¿no? Hacer la competición para que luego no pueda rendir, no pueda llegar bien e incluso me acabe lesionando, ¿no? No sé tú cómo, en ese aspecto, cómo lo ves. Si lo sí, ves. un poquito como tú. Al final, Mm. está claro que como principiante no lo aconsejo para nada.
más una medida tan invasiva que luego ya no es solo que merme rendimiento, que también merma salud, que te quiero Eso es. decir. Si tú vas deshidratado pueden aparecer mareos, pueden aparecer lesiones, algún susto y luego lo dicho, son variables que nos afectan mucho. A lo mejor la persona por los propios nervios de la competición, tal, estamos muy deshidratados, también a nivel cardíaco y demás, pues tiene su efecto. Que no es por meter miedo ni mucho menos, es meter cabeza, te quiero Claro, decir. eso En un es. principiante descartado, te quiero decir, tienes muchos años por delante para competir, tienes muchas competiciones. Ujú. Si esta nos ha llegado bien, pues la siguiente, pues empieza a hacer dieta antes y ya está. Claro, Te eso quiero es. decir, para profesionales, pues, a ver, cuando te estás jugando a lo mejor que dices, pues es que tengo que revalidar título, me tengo que jugar, yo que sé, un campeonato importante, pues es Ujú. que hay que salir. Claro. Seguramente el que es profesional, con la disciplina, el acompañamiento que llevan, no van a necesitar llegar a ese punto. A lo mejor con alguna medida no tan extrema, pues se pueden quitar 3 4 kilos en 2 días y entrar en categoría y luego pues reponer bien y ser competitivos. En Claro. eso sin problema. Luego ya pues Mm. yo ya te digo, es algo que lo descartaría, pues, Mm. y luego que tampoco hace falta una bajada muy, muy brusca, porque Claro, eso es. tipo un luchador, ahí me viene, por ejemplo, de McGregor, que quiero recordar que salió en, no sé si en 67, 68, y cuando rehidrató y demás, salió en 70 y algo en Mm. combate. Pero claro, ellos tienen, no sé, creo que tienen 24 horas entre pesaje y Mm. esto te da más tiempo a descansar, a reponer, pero cuando en Claro. el power que tienes el pesaje por la mañana y la competí por la tarde, Mm. pues esos tiempos disminuyen mucho. Claro. Entonces, claro, todo lo que hagas, todo lo que tengas que reponer, al final pues vas a tener pesadez, malestar, te puedes sentar mal. Son muchas Mm. variables que yo creo que los contras no compensan los que Claro. puedes tener. Entonces, vale más la pena hacer los deberes un poquito antes, llegar Mm. más relajado, porque también lo que hablamos del nivel mental Ujú. es importante y ya Efectivamente. está, y disfrutar. Pues sí. Claro, eso es más importante. Y ahora me ha surgido justo una pregunta creo que interesante, ¿no? Que es, vale, ya hemos dado el peso, ya hemos entrado en categoría, sabemos que competimos, o sea, hemos hecho el pesaje, vamos a poner a las Ujú. 2 y competimos a las 4 porque sabemos que tenemos 2 horas entre pesaje y competición, que ese es también un poco el problema de la IPF, ¿no? Porque en otras federaciones sí que podemos tener un día de separación o más horas, ¿no? Entre lo que es el pesaje y la competición, ¿no? Pero aquí tenemos eso, 2 horas, ¿no? Ahí, en ese aspecto, cuando ya dices, vale, ya he entrado en categoría, ya he hecho los deberes, ¿no? ¿Qué aconsejas tú o cómo o qué crees que es lo más óptimo para implementar en cuanto a alimentación y rehidratación post pesaje? Es decir, ya te has pesado, pero sabes que en 2 horas sales a tarima, por tanto, en media hora antes más o menos ya tienes que estar calentando y tienes eso, Ujú. pues vamos a poner que te has pesado el primero como con mucha suerte, hora y media lo diré, para rehidratarte y volver a comer. ¿Qué consideras tú que es ahí lo más óptimo en cuanto a alimentación? Pues ahí también un poquito conocer al atleta. Yo, por Ujú. ejemplo, les suelo pautar siempre una comida pre-entreno obligatoria y me baso en lo que ellos eligen, el feedback que me dan y luego recomendaciones que yo les hago para ver cómo toleran ciertos alimentos. Ujú. Pero si no, yo te diría, para tema de rehidratación, pues una solución líquida con minerales, ¿vale? Que puede ser pues tipo el Powerade y demás. Ujú. Es verdad que va un poquito cargado de azúcar, rebajarlo con agua y luego sobre todo no, como te diría, sorbitos pequeños, llenarte la boca, Ujú. tal, pagarte un poquito, tragar, que no te vayas diciendo, uff, tengo mucha sed, me bebo un litro de Ujú. agua, porque eso te va a caer súper pesado, pero sorbitos pequeños y dejar que el cuerpo vaya rehidratando. Ya te digo, también depende, si venimos de una deshidratación fuerte, no es la misma necesidad que alguien que ha Claro. ido con su peso toda la semana y lo tiene hecho, esa persona con que beba normal, ya está. Ujú. Si a lo mejor hemos tenido que deshidratar, o por ejemplo el caso que hemos hablado del laxante, que hemos perdido 500 gramos simplemente de agua, pues esa agua hay que Claro. reponerla. Ujú. Entonces ya tienes que beber mínimo 500, más a lo mejor lo que te pueda pedir el cuerpo, porque Ujú. también tema nervios, sudoración, estamos perdiendo agua. Pero sobre todo un consejo que daría yo es eso, el dar, a lo mejor cuando tienes 2 horas por delante, un traguito más fuerte, que puede ser a lo mejor pues 400, 500 mililitros, y luego sorbos pequeños, Ujú. 100, 150, que sean constantes, pero que no tengan una sensación de pesadez, Ujú. ¿vale?
Pero claro. luego también, si bebemos mucha agua de golpe, también es más fácil que las ganas de ir al baño nos aumenten. Si nos Ujú, bebemos 3 litros de agua, pues seguramente vamos a tener que ir a mear, nos va a partir la competición, o en el caso vamos a salir algún levantamiento incómodo. Entonces, ujú, bueno, también tener eso en cuenta. claro. Para el tema alimentos, yo ahí sí que suelo jugar una primera toma, que sea líquida, en el sentido de pues, mezclar alguna crema, arroz, avena con proteína y alguna fuente de grasa, ¿vale? Para que también Ujú, la digestión se lentezca un poco y tener más energía. Y luego ya pues ir comiendo cositas de aporte rápido, sobre todo de glúcidos, pues las típicas tortitas con ujú, mermelada, con miel, ¿vale? Alguna con mantequilla de cacahuete, por ejemplo. Pero más que nada eso, no ujú, sobrecargar, no sobresaturar, porque si metemos claro. algún alimento sólido en el sentido de un plato de arroz, un plato de pasta, pues a lo mejor la digestión se nos puede ir a más de esa hora y media y luego llegamos a la sentadilla con el cinturón que tal, aguantando el aire y el macarrón aquí, Claro, ¿vale? claro. Entonces ahí al final dices, sí, es que yo suelo comer pasta y tal, pero claro, una competición no es un día normal, Ujú, porque pues, hay nervios, hay tal, el atleta no está está pensando en está pensando que cuando ujú, le toca a él para calentar, que a ver cuándo me van a llamar. claro. Entonces, claro, una tortita te la comes y ni Sí. te enteras prácticamente. Ujú, Si tienes que estar con el tupper y tal, a poco de salir, pues lo más seguro es que ujú, esa pesadez aparezca. claro. Ya te digo, como todo, pues prueba y si dices, jolín, yo a la hora y media me como un tupper de macarrones y luego levanto como un tigre, Claro, pues no lo para cambies. adelante, ¿no? Claro, claro ese Exacto. detalle me ha parecido muy interesante, el hecho de pautar un preentreno, una comida preentreno, ¿no? Y ver qué comen ellos, ¿no? Para luego tener una idea de cómo les sienta, cómo rinden, cómo funcionan, ¿no? Ese detalle me ha parecido muy interesante porque, claro, sí que hemos visto lo de las tortitas con mermelada o con miel. Yo creo que Ujú, podrían los competidores montar un Mercadona solo de tortitas porque van total. hasta arriba y hay todo lleno de tortitas y ver bolsas de estas de las tortitas por todos lados, ¿no? Pero claro, también me parece muy interesante, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado, ¿vale? El decir, come lo que te siente bien antes de entrenar normalmente, ¿no? Entonces, ese detalle como estrategia tuya como nutricionista me parece muy top, me ha gustado mucho el hecho de decir, ¿tú qué comes normalmente, no? O sea, ¿qué preentreno tomas? Esto, vale, pues más o menos me hago una idea de cómo te siente y cómo tal, lo que dices también. Si hay uno que se mete un plato de macarrones todos los días o una hora antes de entrenar y luego lo que dices tú y va volando en la sentadilla, pues adelante métete en el plato de macarrones, ¿no? Pero claro, me Claro. parece muy interesante. Entonces, ya te digo, muy... Al final Mm, hay que tener también un poco de, que es lo que hablamos. Es sencillo, pero a la vez pues lo podemos complicar, ¿vale? Porque si tú, tema de pastas, arroces, ¿vale? Son alimentos que para poderse comer absorben agua. Si tú a lo mejor te has tomado un litro de bebida para reponer sales, más el agua del ujú, arroz, más una fruta que me coma, todo ese agua, al final el cuerpo va a utilizar la que necesite y la que no la va a excretar. ¿Qué pasa? Si introduzco esos alimentos, lo más seguro es que me vayan a dar ganas de ir al baño, claro. ¿vale? Entonces, si introduces las tortitas, es un alimento que te va a aportar los nutrientes que necesitas, pero no hay un aporte extra de agua, sino que a la vez que la que estás bebiendo, ¿vale? Pues va a Ujú, utilizarse para el tema del transporte, digestión y tal. Pero ese aporte extra te lo evitas y hay menos riesgo también pues, de tener que ir al baño, que te entren ganas pues, de claro, evacuar y demás. claro. Entonces eso es tenerlo un poquito en cuenta también. A lo mejor por decir, pues yo me llevo una fruta para antes, pues es más aconsejable un plátano, por el tipo de glúcidos que aporta, que decir me llevo 2 rodajas de sandía, porque a lo Claro. mejor digamos, aunque las dos aporten azúcar, tal, no sé qué, pues a nivel de agua cambia, por ejemplo. Claro, y que también eso, saber hacer las cosas con cabeza y saber un poco qué alimentos también son los que mejor te van a venir bien, por mucho que te gusten los macarrones antes de la competi, ¿no? Como Eso decimos, es. claro. Ese detalle también es muy, muy importante. Vale, y ahora, otro tema, ya estamos metiéndonos mucho ahora en esa parte de la alimentación, en todo lo que la pericompetición, ¿no? Antes del Ujú. pesaje, en el pesaje, vale, y ahora, durante la competición, te quiero hacer dos preguntas. Uno, tema de la cafeína. ¿Tú aconsejas, como nutricionista, cuando te viene un atleta, X dosis de cafeína o les dices, la cafeína que tomes normalmente te la pones antes de la sentadilla y para adelante, ¿no? O haces como un protocolo de consumo de cafeína o del preentreno que quieran, de la marca que sea. ¿Te gusta a ti ese tipo de, tanto como entrenador como nutricionista, ¿no? Porque como entrenador muchas veces yo he llegado a decirles a los atletas,
¿Cómo te notas? Y ya me dicen, ¡buah! Muy alterado, muy nervioso. Ni se te ocurra tomarte la cafeína, porque o sea, vas a Total. colapsar de los nervios que vas a tener, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo ves tú? Sí, pues un poquito como tú, al final no hago un protocolo Ujú, específico en tema de cafeína. Sí que es verdad que, por ejemplo, si digo, si ves que no estás activo, que te cuesta, pues haz una toma. Ahora sí que es verdad que con las nuevas formulaciones que han sacado, que ya no es la típica pastilla de cafeína, que tienes ujú, otras formas más rápidas y que se eliminan más rápida, puedes jugar mucho más con ello. Que yo, por ejemplo, soy una persona, a mí no me gusta nada entrenar muy alterado, ujú, ¿vale? Porque en mi efecto es contraproducente. Si voy con la dosis justa, genial. Si me paso, ya me ya, amarga el entreno, me entran unas sensaciones fatales y no me gusta nada. Hay muchos atletas más de lo mismo, y sobre todo cuando nos vamos a esa primera competición. ujú, Los nervios, las ganas, dices, Buah, estoy súper activado, pues ahora cafeína porque es lo que toca. Pero ten cuidado, vas muy activado. Si te sobreactivas, vamos a poder tener esas sensaciones, pero a la inversa. ujú, Nos vamos a poder pasar del estar aquí arriba a de repente encontrarnos fatal, descentrarnos, perder el foco y va a ser contraproducente. ujú, Al igual que la alimentación, sí que es verdad que tenemos toda la temporada, tenemos muchos momentos donde se hacen SBD, se tiran topset, donde podemos probar distintas tomas de cafeína. Porque a lo mejor una persona con 200 nota poco, con 400 mucho y con 300 es una dosis que se encuentra genial. ujú, Pues lo sabemos. Pero si vamos a ir a la competición y vamos a probar a meter cafeína por meter, pues lo más seguro es que, pues bueno, acabaremos de ahí para irnos de fiesta. claro, Entonces ya te digo, yo sobre todo es dejarlo un poco a elección del atleta ujú, y luego pues guiarlo. Si vas de handler, si lo ves muy alterado, si lo ves nervioso, ¿qué hago? ¿Me tomo la cafeína? No, no te la tomes. claro, Como no te la ujú, tomes, porque seguramente en lugar de conseguir ese resultado positivo, va a ser contraproducente. Si ujú, lo ves un poco apagado, un poco tal, pues bueno, ahora te la puedes tomar. Y claro, luego por las sensaciones. Ahí es que por mucho que yo le diga a alguien tómatela, si dices es que no me la quiero tomar, no lo voy a obligar. obviamente. Ujú, Porque, como todo, si tú obligas a alguien a hacer algo que no lo quiere hacer, pues seguramente los resultados van a ser negativos eso en es. ese aspecto, te quiero Ujú, decir. Pues ahí sí que es un poquito también tolerancia individual, sensaciones y luego pues experiencia, te ujú, quiero decir. Hay mucha temporada para ir probando, para ver cómo te encuentras y no jugártelo todo al último día. A lo claro, mejor si último levantamiento de muerto, tienes que tirar, estoy en un punto que no sé qué, no sé cuántas, pues es como, oye, pues ujú, ¿sabes? Un flux rápido y motivación a ujú, tope, mucho trabajo mental, focus y oye, y a ver lo que salga. Luego ya pues respiramos. claro. Pero si no de normal, lo dicho, lo que necesiten, lo Ujú, que ellos vean y mucho eso, pues el feedback con el atleta. claro, eso es. Claro, es que ese detalle es muy interesante. Yo ahora, hablando desde mi punto como atleta, ¿no? Yo, por ejemplo, compito este fin de semana y yo antes era monster cada entreno que metía. O sea, cada entreno. Pero me di cuenta, tío, que rindo igual sin monster y encima evito la parte mala de la sobreactivación, porque a mí me gusta activarme mucho, pero ¿qué pasa? Que cuando Ujú. meto cafeína me he dado cuenta que me han llegado, tío, a dar hasta ataques de ansiedad. O sea, de notarme acelerado, el dolor de estómago, de tener que ir al baño. Y ya fue como, es que no me merece la pena. Como mucho, un café, porque me gusta tomarme un café antes de entrenar. Y ya está. Y con eso voy de cafeína. Y, por ejemplo, es lo que decimos, si yo ahora de repente que no tomo cafeína, llego al fin de semana que compito y me tomo, pues, yo qué sé, ponle una pastilla de cafeína, ¿no? ¿No? O sea, es que sé que va a salir muy mal. O sea, sé que va a salir muy mal, pero por todos lados, porque me voy a poner nervioso cuando yo normalmente estoy tranquilo y busco activarme justo en el momento del levantamiento, ¿no? Pero el resto del tiempo voy súper tranquilo. Pero claro, si yo me tomo la cafeína, ya me he dado cuenta que voy acelerado, ¿no? Y que me activo demasiado. Entonces, claro, si llego ahí a ese punto y ya como atleta me he dado cuenta que no me va a rendir, o sea, ¿para qué lo voy a hacer porque se diga, no, es que competición, 1 gramo de cafeína y a funcionar? No, o sea, no, porque además también lo he visto, No, no, claro, o sea, lo he visto como entrenador, ¿no? Que llegan y te dicen, no, es que yo normalmente no tomo preentreno, pero me lo voy a tomar ahora para la competición. Y yo le he llegado a decir al atleta, no te va a funcionar, no lo hagas. O sea, no te va a venir bien. Al contrario, te va a activar porque encima me estás diciendo que estás nervioso, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes maneras de un poco de gestionar, ¿no? el consumo de cafeína. Y yo lo que dices tú creo que desde la parte de entrenador es lo que hagas normalmente, hazlo en competición. Incluso yo, que siempre me centro muchísimo y le doy muchísima importancia a ese aspecto psicológico en la competición, el cómo se siente el atleta en competición, voy a ser el primero que te va a decir, aunque no
no sea tu nutricionista, pero te voy a decir, no te tomes la cafeína porque no te va a funcionar y te va a salir rana, ¿no? O al contrario, darme cuenta de esos atletas que están como un poco apagados, que están un poquito más ya, han hecho su tercero de sentadilla, viene la banca y van en la banca súper suave porque es el movimiento que menos les gusta y es como, Ujú. es que no va a ser capaz de activarse para el peso muerto. Y a lo mejor ahí es cuando ya le dices, venga, tómate un poquito de cafeína aquí para buscar ese pico de cara al peso muerto, ¿no? Entonces, ya te Pero digo, al final, haciendo un apunte, ¿Mm? eh, si nos metemos en la fisiología de la cafeína, el efecto que tiene la sustancia, ¿vale? Aparte que nos activa, Ujú. tanto a nivel físico como a nivel mental. Nos aumenta peristaltismo, según lo que hayamos comido, según lo que hayamos de nervios, nos puede jugar una mala pasada. Ujú. Luego también, no es lo mismo la formulación en pastilla, que por ejemplo la que te he comentado, que ahora hay mucha Claro. cafeína en formato nasal, por ejemplo, que en Ujú. tu caso, como se asimila de distinta vía, te ahorrarías esa ansiedad física que da la cafeína, porque yo, por ejemplo, Ujú. también la tolero muy mal, esa sensación de palpitaciones, nerviosismo, pues la ansiedad propiamente, con el Ujú. formato nasal te lo evitas y es una eliminación más rápida. Entonces, claro, hay que jugar también. Si yo me tomo Claro. una pastilla de cafeína cuando voy a salir a la sentadilla, pues voy a hacer los 3 intentos de sentadilla que la cafeína no va a estar actuando, porque va a Claro. tardar 40 minutos más o menos en que empiece a liberarse, pues entonces es una tontería y luego vas a llegar a la banca, que a lo mejor es lo que dices tú, es un levantamiento más chill, de estar tranquilo y te vas a notar sobreactivado y Claro. pum, 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 y pierdes el foco y dices, hostia, pues me está sentando bien, me Ujú. está sentando mal. Igual, dosis supra de cafeína, cuando se baja, ¡pof! Bajón. ¿Vale? Claro. Al final estamos diciéndole al cerebro, pues la fatiga que no la sienta, estamos súper activos, cuando se pasa el efecto, ¿qué pasa? Nos viene todo de golpe. Pues ahora actívate para el muerto. Si te tomas otra pastilla, pues lo mismo. A los 40 minutos ya has hecho los tres Claro, intentos cuando ya y termine te la llega, competición. Claro. claro, entonces hay que jugar también un poquito con eso, es decir, pues Ujú. a lo mejor la persona que la tolere, pues cuando estoy empezando, que me he pesado, pues digamos, cuando queda una horita, pues me la tomo. Ujú. Hago la sentadilla, pim pam, luego la banca a lo mejor, pues mucho trabajo, dices tú, de psicología, tal, tal, perfecto. Y para el muerto, pues a lo mejor antes del último intento de banca o tal, me tomo otra si la tolero, y si no con otras formulaciones, lo que te Claro. comento, que en 10 minutos está funcionando, dura una Ujú. horita, y al actuar a nivel cerebral, pues te evitas todo el mal a nivel de corazón y por ahí, pues Ujú. eso es Claro. una opción muy válida. Claro. Te quiero decir, pero eso hay que saber cómo te sienta, porque hay Ujú. mucha gente que es como, pues me la tomo ahora. Y yo espero, campeón, si es que cuando te empieza a hacer efecto ya te has quitado la sentadilla, Claro, ya he terminado. Claro, claro, claro. ¿sabes? O yo que sé, o Ujú. gente que dice, pues yo me tomo 2 cafés por la mañana, porque tal, porque me gusta llegar activa, luego me la tomo y pum, y de repente estamos en un punto, pues eso, aparte de todo lo que comenta la cafeína, también te deshidrata, Ujú. pues hay que tener en cuenta, de repente, pues, jolín, pues se me está bajando el efecto, mi cuerpo está deshidratado porque hace calor en el pabellón, me voy a levantar y se me hunde la barra, joder, Claro. pues ¿qué pasa aquí? Pues claro, ya no es solo, hay muchas cosas que afectan, muchas cosas que no nos damos cuenta, si estamos sobreactivados podemos Ujú. perder el foco en lo que nos dice el cuerpo, a nivel de, oye, pues me noto un poco así como oído, tal, pues a lo mejor estar deshidratado y no es otra Claro. cosa, que Claro, necesitas beber claro. un poquito de agua, pero si Ujú. tú pierdes eso y estás tal, pues puede ser que te crezcas y te salga, o puede ser que te hundas y decir, ¿y ahora qué ha pasado? Pues simplemente es eso, pero ya te Claro. digo, probar, Claro. probar, probar y Eso quedar con lo me, que claro, funcione, me como parece todo. muy, muy interesante esto y he probado yo también lo de la cafeína nasal, es decir, Ujú. que me viene mejor, obviamente, es verdad, no, no había, claro, yo no había relacionado que era pues, por la formulación, ¿no? Que es diferente a una pastilla de cafeína, entonces, mira, ese detalle no lo conocía, así que me lo apunto. No lo voy a probar tampoco en la competición, porque no vaya a ser que la líe igual, No, así que mejor para me para quedo esto no. quieto, así que mejor me quedo quieto. Y vale, perfecto, pues hemos hablado un poquito ya de lo que sería la parte de la competi. Te quería preguntar un poquito también en la competición, a nivel Ujú. de intracompetición, a lo largo de los levantamientos, en cuanto a lo que es esa alimentación, ¿meterías algo de comida, lo típico, las típicas chuches, que, bueno, que también se llevan a los intraentrenos, ¿no? ¿O harías Sí. algo diferente? No, normalmente, pues eso, glúcidos de asimilación rápida, tema de azúcares, tal. Hay gente que a lo mejor la chuche le gusta por el rollo Mm, de que al final el masticar, pues claro. también te hace un poco como evadirte, focalizas ahí y te Mm, concentras. Pues es una tontería, pero hay gente pues como que le gusta eso. Otro a lo mm, mejor con una bebida con azúcar, que pueda ser un Monster, por ejemplo, también aprovechas la cafeína y mm. demás. No cogerte el cero, porque lo que buscamos ahí también es un Claro, es aporte de azúcar. energía, ¿vale? Mm, Ahí ya no estamos a dieta. claro. Entonces, claro, pues eso, un Powerade o alguna, o yo qué sé, ¿vale? Evitar bebidas que tengan gas,
Ujú. Porque sí que es verdad que dicen, no, es que la Coca-Cola llega azúcar, sí, pero es que vas a ir al muerto y vas a estar echando el gas por Claro, todos los claro. sitios. Exacto. Pero Mm, eso, buscar un aporte sobre todo fácil ujú, de glúcidos y lo más fácil es pues azúcar en su versión, ¿vale? Como pueden ser las chuches o una bebida azucarada. ujú. Y ya con eso, te quiero decir, tampoco vas a necesitar Claro, eso atiborrarte, es. Mm, porque aunque te comas tortitas, dices, último entreno de muerto, hay último levantamiento de muerto, pues venga, voy a comer 3 tortitas y tal. Es como, no, si es no, que cuando se empieza a hacer la digestión y tal y cual, ya lo has levantado. Pues a lo mejor dices, yo siempre voy pensando un poquito, no, digamos, más o menos, ver lo que te dura de un levantamiento a otro, pero a lo mejor, pues si quiero que algo me afecte para el tercero del muerto, pues me lo empiezo a tomar antes del primero ujú, o cuando he hecho el primer levantamiento. Y en función de sensaciones, porque a lo mejor dices, ostras, voy un poco muerto, bueno, nunca mejor dicho, al primer levantamiento y de repente mm. me crezco, motivación, pum, y sale genial. Pues oye, a lo mejor la estrategia que Ujú, teníamos, pues no nos interesa a lo mejor la dosis extra de cafeína y tal, simplemente, pues oye, reforzando un poquito al atleta, guau, que bien ha salido, tal, toma, bebe un poco, no sé qué, tal, ya es mantener esa ujú. motivación arriba y le es suficiente, Claro. ya te digo. Eso. Sí, También un poco el ujú, contexto y la situación, pues también lo que te diga el atleta, pues sí, mm. y luego pues tú paras los pies, en plan, "Buah, pues que tengo mucha hambre, pues dame", es como, ahora no. No, no me no es Luego momento. acabamos y tal, porque si Claro. no es, tienes que Mm. también ponerle un poquito, pues eso, guiar. Claro, claro, es que eso es algo que he visto yo alguna vez, ¿no? Esos levantadores que se ponen en medio de la competición a comer burradas porque dicen, no, es que así mantengo la energía o así voy a tope. Es como lo que dices tú, pues no vas a, o sea, cuando te quiera dar, ya has terminado la competición, ya estás en tu casa, ¿sabes? Entonces, claro, ahí es un poquito donde hay que tenerlo en cuenta y que al final es, en ese sentido es como hacerlo, no sé si sería así, lo más simple posible, ¿no? Y buscar las fuentes que te mantengan a nivel de energía necesarias para la competi y ya está, no hay por qué hacer cosas raras ni Sí, nada por el estilo. Mm, exacto. Al final es pensar un poco y es decir, bueno, cuando como, ¿qué pasa? Ocurre el fenómeno de la digestión. Para que ocurra el fenómeno de la digestión, pues tiene que ir sangre al ujú, estómago, que coja los nutrientes, tal. Si yo estoy levantando 250 kilos en sentadilla, pues voy a tener sangre en todos los sitios menos en el estómago. claro, Si yo le meto una comida más copiosa, más difícil de digerir, esa comida se va a quedar ahí en el estómago, ujú, ¿vale? claro, Va a tardar mucho más la digestión, me voy a notar pesado, puedo tener reflujo, pues es como, coño, no. Si tú te bebes una bebida con azúcar, es agua y el azúcar está disuelta y ni te mm, enteras, claro, ¿vale? eso es. Eso pasa al intestino y pum, y se Mm, absorbe que da gusto, no mm, genera ni malestar ni tal. Luego también no atiborrarse, porque podemos irnos al contrario, si nos pasamos de azúcar, pues nos puede dar, digamos, si estamos un poco deshidratados, pues malestar, ujú, diarrea, al final, claro, pues por lo que hemos dicho de la homeostasis, pues el cuerpo compensa y si de repente me entra mucho soluto en el torrente y tengo poca agua, pues ¿qué voy a hacer? Voy a coger agua de otro lado para llevarla, me claro. puedo deshidratar, puedo tener diarrea, Mm, entonces claro, claro. Hay que saber hay que tener hacer. un poco Mm, comer por sensaciones, pero no porque digas estoy muy flojo, pues venga, me bebo un litro de tal o me como una bolsa entera de chuches, no hace falta. claro, claro, eso es. Claro, ese detalle es muy, muy importante también. Al final se basa todo un poquito en adaptarlo al atleta y lo que sepas que le va bien al atleta y que le funciona en cuanto a tanto alimentación como bebidas, como consumo de cafeína en este caso, pues al final sabes que es lo que mejor va a funcionarle, ¿no? Claro, ese detalle. Individualizar, Eso es, no. al final es, todo se basa en individualizar. Así que bueno, hablando un poquito de individualizar, quiero meterme ya en un poquito en la parte de entrenamiento, ¿no? Ya hemos hablado mucho de nutrición, Ujú, quiero dar unas pequeñas pinceladas de entrenamiento para que te conozcan también un poquito más en ese aspecto. Y bueno, pues aquí comentarte un poquito, bueno, no comentarte, preguntarte, ¿no? Un poquito en cuanto a tu manera de programar, cómo digamos que enfocas tu trabajo, tu programación, por bloques más estilo tradicional, tu metodología se basa un poco más en esas estrategias emergentes o una combinación de ambas. ¿Cómo dirías que es tu enfoque en cuanto a la programación? pues también te digo que he ido cambiando conforme más me he ido formando y demás, he ido Ujú, incorporando nuevas estrategias. Yo sí que he sido siempre más de estrategias emergentes, ujú, ¿vale? Eh, yo, digamos, me baso mucho en el feedback del atleta, mis revisiones y más cuando trabajo con alguien son semanales, y entonces en función de los resultados de la semana yo ajusto, ujú. ¿vale? Eh,
Luego sí que es verdad que conforme he ido indagando más en el mundo, pues también voy programando por bloques, voy pues combinando de muchos autores que voy viendo, que me van gustando, hago pruebas, pero vamos, yo me consideraría más de la escuela de las estrategias emergentes Ujú, y me gusta mucho guiarme en el feedback de la persona, ver su desempeño en el día, pues mucho vídeo, mucho trabajo visual y en función de ahí ajustar. ujú, Porque a veces, es lo dicho, la programación, en un mundo ideal, todo va así, ujú, todo tiene que salir así. En el mundo real tenemos problemas, tenemos ansiedades, tenemos contratiempos, entonces, claro, nos afectan. Que en un atleta de élite, a lo mejor que se puede dedicar exclusivamente a esto, que su trabajo es entrenar, comer, descansar, más luego algo que haga, pero que no le suponga ujú. como alguien que tiene que estar 10 horas en la obra, pues a lo mejor es más fácil el planificar algo a largo plazo por bloques y decir, bueno, pues esta semana te pauto 280,8, pues la siguiente sé que con Ujú. 287,9 me lo sacarás. Pero claro, si yo tengo a una persona que esa semana ya me viene el martes con malas sensaciones porque le han echado del trabajo, porque no sé qué, si el jueves me tiene que hacer una top set, pues lo más Claro. fácil es que esa cabeza no esté en su sitio. Entonces, claro, y a Mm, lo mejor sí que es verdad, pues dice, mantengo que se falla, que tal, no pasa nada. La semana siguiente ajustamos y si un bloque pues, no ha salido, reiniciamos y mm, vamos probando. Lo que lo he dicho. Al final la cabeza nos hace mucho. Un día podemos estar pletóricos, al día siguiente hundidos y a la mm. semana siguiente volver normal. Claro. Entonces, bueno, ya te digo, voy combinando un poquito. Luego también en Mm, función, si se acerca más la competición, menos. Ahora, yo o sea, estoy preparando con mi pareja una para noviembre, pues ahora sí que estoy con un sistema clásico de bloques, por ejemplo. mm, Como entreno con ella, la vigilo y demás, pues entonces me fijo mucho lo que hace, me fijo mucho en ujú, los fallos y pues el desempeño. Entonces, en función de eso, pues para, digamos, yo estructurar el bloque, ahora voy a hacer de 4 semanas cortitos, ujú, porque ha venido de una lesión, tenemos 8 semanas para preparar la competición, hay mucho tiempo en planificar, entonces pues va a ir un ujú. poco, pues eso, Claro, acortando mucho las fases, un poquito de claro. acumulación, luego intensificaremos y luego ya pues tal Ujú, y bueno, y hacer lo que se pueda y a disfrutar, es lo que ujú. te digo, Claro. no queda otra. Mm, Entonces, ya claro. te digo, va a ir un poquito más, pero Ujú. Claro, es que al final esto es algo que también me parece muy interesante, que yo he hablado alguna vez con algún entrenador, ¿no? El cómo también enfocar la forma de periodizar o de programar a lo largo del tiempo, ¿no? En función, tanto si estás en un periodo un poco más de temporada o en un periodo más de pretemporada, que yo sí que no soy partidario de las pretemporadas como tal o de esos periodos de off-season, que ya lo estuve hablando en otra de las charlas, esto de lo que sería ese off-season o cómo lo veo yo, o cómo lo entiendo yo, pero sí que me parece algo muy interesante, ¿no? El decir, vale, pues en función un poco de la temporada puedo centrarme más, estructurar más los bloques, hacer unos bloques un poco más estrictos, ¿no? De decir, vale, pues esas 4 semanas, 4 semanas con una intro cada bloque, ¿no? Y sin descargas, ujú, o 4 semanas descarga, 4 semanas descarga, ¿no? Podemos hacerlo así. Porque al final también tienes que ajustarte un calendario. El calendario es inamovible, o sea, la sí, competición es este día y tienes que cuadrarte en ello y hacerlo, ¿no? Yo sí que suelo trabajar durante todo el tiempo con unos bloques más estables, unos bloques un poco más marcados, ¿no? En el sentido de, pues eso, cada 4 semanas, pero también está la otra parte de esa ajustar en función del atleta, de la situación, de lo que le ocurra, ¿no? Y aunque de base tengamos como un punto de inicio y un punto de final de un bloque, que eso creo que para mí al atleta le da también esa motivación y ese esquema un poquito más estable de entender cómo tiene que empezar un bloque y cómo tiene que finalizar un bloque, ¿no? De saber, pues tengo 4 semanas, voy a empezar un poquito más suave, ir progresando. Pero, por ejemplo, otra total. cosa que también me gusta mucho es en función también de cómo sea el atleta, si es un poco más principiante, un poco más avanzado o si compite o no compite, darle más prioridad a ese esquema un poco más estable de bloques o darle un poco más de variabilidad. A mí, por ejemplo, en atletas principiantes, sobre todo también en atletas que no tengo experiencia con ellos porque vienen nuevos, ¿no? Me gusta mucho el abrir un poco, ¿no? Meterme un poco más en esa individualización en el sentido de no saber si un bloque va a durar 4 semanas o va a durar 6, ¿no? Dejar que el atleta, porque al final yo siempre lo digo, se basa todo en lo que es el atleta, en lo que le ocurra, en sus circunstancias, en su situación, en su contexto, ¿no? En resumen, y lo que le vaya pasando en el día a día, y el atleta es el que te va a dar la capacidad de predecir, que siempre lo digo con comillas, de predecir lo que va a ocurrir o cómo va a ir el bloque, ¿no?
cómo ir enfocando diferentes partes del entrenamiento, ¿no? Con ese feedback y, por tanto, en atletas más principiantes puede ser más abierto. O en atletas que no son élite, como dices tú, porque en un mundo ideal todo va en cuesta arriba, ¿no? Y va súper bien. O en un atleta, eso, élite, donde todo tiene un entorno como súper controlado, ¿no? Pero claro, en atletas principiantes o en atletas más jóvenes, en atletas que la vida le varía más de un día para otro, puede ser todo un cambio mucho más drástico, jugar con un poco más abierto ese esquema, ¿no? De no saber si un bloque va a durarme 4 semanas, como te he dicho, o va a durar 6, porque el propio atleta es el que me va a ir diciendo cuánto va a durar el bloque. A lo mejor de repente una semana pues le pasa X situación, X circunstancias y nos obliga a ondular y luego continuar el bloque y podemos alargar el bloque 3 semanas más, ¿sabes? Y hacer un bloque de 6 semanas donde la tercera semana fue, o la cuarta semana fue una ondulación porque las circunstancias lo pidieron así, ¿no? Pero claro, Total. esto está muy bien, pero es lo que decimos, también hay que ser conscientes y entender que puede ser que sí o sí tengamos que cuadrar X semanas porque competimos y el calendario es el que es, como he dicho antes, ¿no? Entonces es eso, yo para mí la clave también está en ser un poco más, vamos a decir, un poco más abiertos, un poco más cerrados en función de las circunstancias del atleta, del contexto del atleta y del momento en el que nos encontremos. Si es un atleta que no compite, puedes darte más la libertad de probar o de dejar al atleta que vaya un poco más abierto en cuanto a la duración de los bloques, o si es un atleta un poquito más cerrado, pues, o sea, más élite o más avanzado, perdón, vas a tener que cerrar un poquito más porque sabes que su contexto es más favorable o que las competiciones pues tienen tal fecha, ¿no? Pero como decimos, yo creo que la clave aquí es eso, saber en dónde, con qué atleta estás trabajando, como venimos hablando todo el rato, con qué atleta estás trabajando, individualizar a su contexto, individualizar a su situación y, como he dicho antes, sí que me gusta cerrar bloques, hacerlos un poquito más marcados porque creo que ese punto de motivación de saber cuándo empiezas y cuándo acabas después de haber trabajado con ese atleta, que sabes que sus bloques duran 4 semanas, 5 semanas, sabes que te puedes mantener ese rango más estable con el paso del tiempo porque sabes que va a funcionar en la mayoría de las ocasiones, pero siempre siendo reactivos a los cambios y a las modificaciones de la programación que tengas que hacer, que sean pertinentes por la situación. Porque si un atleta, lo que decimos, son 4 semanas, pero sí o sí te obliga a que en la segunda hay que ondular o hay que cortar, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso creo que es Sí, súper importante. es un poquito como la nutrición, ¿no? Es Mm, como, sobre todo hablando en más gente principiante, ¿vale? Gente mm, más élite, eh, hay que jugar ya con todo y, digamos, tiene que ir todo más marcado, más mm, estructurado y puedes utilizar las variables específicas, pum, pum, vale. Pero con gente principiante, si yo, por ejemplo, a una persona, algo que también me gusta mucho es que la persona se divierta entrenando. eso es. Porque si yo pauto y al final a través de cuestionarios y demás, al final de semanas, al final de tal, pues pregunto, oye, ¿qué te ha parecido la Mm, programación? ¿Te ha gustado los ejercicios? ¿Echas de menos algo? A lo mejor sí que es verdad que hay gente que cada semana te cambiaría el entreno, pues no hago caso, pero lo tengo en cuenta mm. al Claro, eso nuevo es. bloque, lo que sea. Pero si tengo a un chaval principiante, jolín, y le estoy metiendo a lo mejor, pues es que a mí me gusta tirar una de muerto y luego hacer un backup. Dices, vale, le mantengo el esquema. Vamos jugando semana a semana, le vamos Ujú, progresando. Sí que es verdad que tampoco le puedes dejar vía libre porque lo más seguro es que acabe petando porque al principio las cabezas, mm, dosificación cero, es como voy todos los días a tope y ya está, porque eso es lo que hay que hacer y no. Pero claro, si tengo 4 semanas que me progresa, la quinta también, el tío está mm, súper motivado, pues eso lógicamente no se lo cambio. Luego me dice, a lo mejor a la sexta, pues es que ahora me noto un poco más sobrecargado y ya el descanso va empeorando o me vienen exámenes. Pues lógicamente ahí ya sí, ahí tenemos un punto de inflexión para decir, bueno, pues venga, hemos llegado hasta claro. aquí y ahora vamos a hacer un cambio de Ujú, prisma. Pues a lo claro. mejor, pues yo qué sé, metemos alguna variante para descargar o vemos a él cómo le gusta entrenar o yo qué sé. Si nos vamos acercando a la competición, sí que es verdad que tenemos que tener una estructura más marcada, sobre Ujú, todo también un poquito a lo que queremos llegar, porque yo algo sí que me pongo cuando hago estructura por bloques, es digamos un peso objetivo al que quiero llegar en el bloque y a partir de ahí mm, desarrollo, ¿vale? Pero claro, en la competición yo tengo más o menos idea, en función de lo que hemos ido haciendo en la temporada, por dónde podemos ir, que ujú, luego siempre puede cambiar, afecta a muchas cosas, pero más o menos lo vas encarando ya con sus semanas, así que tienes que marcar más el trabajo, no me vale de nada que a la semana 3 te veas fuerte y me tires una @9 en todo y la semana 4 que estaba pautada @8, pero de repente estás fundido y ujú. haces la mitad.
Claro. ¿vale? Pues eso no. Ahí yo te voy marcando las pautas y en función también de resultados, pues a lo mejor te mantengo el carácter de esfuerzo, pero oye, pues si de normal teníamos un margen de unos kilos, pim pam, pues vamos a subirlo un poquito. Ujú. Claro. Si veo que, o si no, simplemente mantenemos y ese extra pues lo guardamos, sé que está ahí y lo tenemos en cuenta. Pero claro, al Claro. final, tu labor como entrenador, aparte de sacar la buena versión de la persona, es escucharla, entiendo yo, adaptarte a ella Ujú. y luego también hacerle a la persona pues el camino más llevadero, te quiero decir. Al final, joder, eh, tirar sentadillas con 200 y pico kilos encima gusta, pero joder, pesa un montón, te Claro, quiero claro. decir. Pero claro, es lo que toca. Mm. Pero ya está, pues sabes, lo haces, pero al final pues buscas también una manera de hacerle todo más ameno, pues no sobrecargar, si tiene un feedback a lo mejor un poco negativo, pues buscar la manera de arreglárselo, no por decir, Mm. no, pues es que ahora te toca la siguiente semana single de sentadilla y está, y pues mira que tengo el hombro que no sé qué, no sé cuánto. Pues Ya. como no, Mm. ¿sabes? A lo mejor si las sensaciones siguen siendo malas para forzarte a hacer un levantamiento que te puede causar una lesión, que ya de por sí tal, a lo mejor si es simplemente porque te da pereza, pues oye, venga, a pechuga. Mm. Pero en el momento que hay molestias o tal, pues a lo mejor lo que dices tú, pues vale la pena hacer un parón aquí, ondulamos tal y lo pasamos a la siguiente semana o Ujú. simplemente pues hacemos un fin de bloque y empezamos a Empezamos. Claro. planificar. Mm. Pero eso, sobre todo individualizar y en gente más o menos novata, que Ujú. progresan pues con cualquier cosa estructurada que le pongas van a ir progresando y Ujú. pues bueno, ya te digo, Claro. estar muy encima, pues fijarte mucho en la técnica, que no levante a cualquier costo, porque al final, ya Mm. te digo, Claro. No vale más todo la vale pena aprender para. las bases, eso es, desde el Mm. inicio, porque luego a la que empieza a manejar pesos tal, Mm. Claro. es, ya te digo, aunque no se lesione porque tal, pero si a lo mejor hago una posición de sentadilla que pueda ser una técnica que ha mecanizado, que cada uno tenemos la nuestra, pero puede ser alguna mecanización que no sea de todo lo ideal para él, porque sabes que hay ciertas zonas de articulaciones más comprometidas Ujú. que dices: "Joder, con 100 kilos perfecto, con 120 también", a la que llegamos a 170, pues de repente pues resulta que los hombros aquí no puedo ni moverlos, luego no sé, pues y luego cambiar la técnica nos cuesta mucho, pero a lo mejor pues Claro. decir, no obligarle en el decir: "Hazla así". Claro. No, pero decir, oye, pues prueba a tal. Ujú. ¿Cómo te has sentido? Pues mira, vamos a probar 2 semanas así y me cuentas, porque a lo mejor el primer cambio siempre es raro, Mm. al final no está en nuestra zona de confort y si cambiamos, pues nos resulta extraño, Claro, pero a sí. las 2 semanas que hemos interiorizado ese cambio, dices, jolín, pues me encuentro mucho mejor. Mm. Y ya te digo, no te lo he impuesto, no te he obligado, no te he llevado la Mm. contraria, simplemente te he sugerido, hemos probado y ves que es mejor y dices, hostia, y así como con todo, ya te digo. Y le das también un papel protagonista a la persona. Ya no es Mm. yo mando, tú ejecutas y me pasas el reporte porque es como, bueno, mecanizado, ¿no? Mm. Pum, pum, y Claro. me da igual lo que me digas. No, sino que de esta manera lo haces implícito en la, Mm. en la preparación. Lógicamente tú tienes la última palabra porque por algo Sí, sí, te sí. pagan, porque Claro. se supone que entiendes y que les vas a guiar, pero bueno, no quiere decir que no sea cosa de dos y en función de lo que tú opines, Mm. consideres y lo que él plantee o le pueda apetecer, pues llegar a un consenso y nada, y yo qué sé, y Mm. al final sí se trabaja mucho más a gusto y se va a entrenar con mejores ganas y todo, Eso es. bajo mi punto de vista. Sí, sí, o sea, 100%. Yo estoy aquí al 100% de acuerdo contigo. Es para mí lo más importante el escuchar al atleta. El feedback del atleta, como te he dicho, es la única manera, para mí, la única manera que tenemos los entrenadores de predecir cómo van a ir las cosas, cómo van a funcionar, porque todo es muy complejo, ¿no? Y todo puede variar y tal, pero su feedback es lo único que nos va a ayudar a adaptar el entrenamiento, a adaptar sus sensaciones, que sea un trabajo motivante para que le pueda sacar partido, porque como decimos, si no, no le va a sacar partido, si no le es motivante, no le gusta y le estamos y se siente en esa obligación o el estar excesivamente forzado a hacer algo va a acabar haciendo que sus ganas de entrenar y su ilusión y todo esto vaya un poco en decrecimiento, ¿no? Y acabe siendo Sí. más, claro, O que acabe pierda la siendo, confianza en ti, que claro, eso también claro, es bastante malo, ya no claro, desde el claro. punto de vista también del cliente que a lo mejor lo pierdes, pero si Mm, tienes a una persona y no confías en el plan que te traza, claro, al claro, final es, se te va. yo eso lo veo mucho también, yo que me muevo más en el mundo del culturismo y demás, que dices, pues hay gente que no sabe dosificar, pues tú le pautas a Mm, lo mejor, y dices, pues venga, hacemos una descarga tal, y es como, no, yo quiero ir a tope, yo quiero ir a tope, es como, confía, ¿sabes? Si yo te claro, digo ahora de hacer menos series, de menos esfuerzo, menos claro. tal.
vas a ir viendo progreso, Mm, no vas a ir quemado desde el primer día, que luego ves a gente haciendo 30 series por músculo, 3 horas en el gimnasio y guau, 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 y al final no progreso, es como, coño, vamos claro. a hacerlo eficiente, es Mm, que pues, hay que ser listos en esta vida para todo. claro, Para eso es. entrenamiento, para negocios, hay que tener 2 dedos de frente y Mm, pensar. claro. Más fácil lo hagas y efectivo, mejor. Claro, eso es. Eso ya te digo, para mí es lo más importante. También eso, que como decíamos, que el atleta se sienta partícipe y que y al final eso, si él se siente partícipe y sabe que está aportando y que lo que está aportando le está sirviendo y le está ayudando, también va a confiar tanto en él, porque va a hacer que aumente su confianza en sí mismo, como también en ti como el profesional que está detrás, ¿no? Entonces ya te digo, eso para mí Total. es lo más clave de todo. Así que, bueno, pues creo que hemos dado así como una pequeña pincelada que llevamos ya aquí más de una horita y cuarto. Y bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Para mí se nos queda mucho detrás. Me ha gustado mucho charlar contigo, así que ya te digo que estás 100% invitado Cuando a otra quieras. charla. Así que ya te digo, estarás por aquí más veces porque me gusta también mucho tu visión, tu manera de enfocarlo. O sea, he querido dar como una pequeña, muy pequeña introducción de lo que es la parte del entrenamiento, ¿no? Que nos comentases un poquito tu manera de verlo. Y ya te digo que creo que queda mucho todavía por desgranar, sobre todo esa parte de eso, de ese trabajo técnico y el que no todo vale, eso me ha gustado mucho y es un tema que quiero que sigamos hablando. Lo haremos más adelante para no hacer este podcast excesivamente largo. Y sobre todo la parte de nutrición que has aportado muchísimo. O sea, yo he aprendido un montón. Yo con estas cosas, como te digo, me gusta mucho aprender y saber. Aunque ya te digo que esto obviamente no lo voy a aplicar porque no soy nutricionista, pero el tener los conocimientos y en ciertos momentos poder eh, de saber cómo guiar al atleta, de, por ejemplo, hostia, Tony, que me viene muchas veces, ¿qué me tomo para comer? Porque claro, no tiene nutricionista, ¿no? ¿Qué tomo, Ujú. qué me llevo para la competi? Pues lo típico de, venga, pues llévate un poquito de tortitas de estas, con un poquito de mermelada, ¿no? Todo esto también son cosas que nos vienen bien a los entrenadores, saber ciertas pinceladas. Obviamente siempre voy a defender la labor del profesional por encima de todo y que siempre lo mejor es eso, trabajar con un nutricionista que te sepa guiar y hacer las cosas bien. Entonces, como te digo, yo estoy encantado de haber aprendido contigo, hemos aprendido un montón, yo creo que todos, y ya te digo, va a ser un podcast ha quedado un podcast muy chulo y como te he dicho, 100% invitado a los siguientes. Así que bueno, si quieres comentar Ah, así te lo agradezco. alguna cosita más. Sí, nada, pues a modo de conclusión, yo diría sobre todo que disfrutes el camino, ¿vale? Eso es. Como cuando empieces en algo, a lo mejor hay gente que dice, pues yo quiero tener entrenador, quiero tener nutricionista, quiero tener no sé qué. Mm, Piensa en que necesitas realmente, apuesta por ello y mm, luego el tiempo te irá poniendo en el camino las cosas que necesites ujú, realmente. Luego, aprovechar, al final estamos haciendo estas charlas que para gente le aportarán más, le aportarán menos, pero con el tema de redes, que es un mundo tan mm, abierto, pues te quiero decir, pues estoy yo, está Tony, que a lo mejor gente que se está iniciando, que tiene dudas y no puede pagar a una persona, pues podéis preguntar, podéis mm. estar, porque más allá de que sea un problema, para mí, al contrario, a mí me gusta ayudar. Eso es. Lógicamente, no te voy a hacer una planificación, porque al final yo vivo de esto y demás, Claro. pero si tienes dudas, si te puedo orientar de alguna manera, no voy a tener problema en hacerlo. Te Ujú. quiero decir, entonces, si os ha quedado dudas del podcast, yo qué sé, pues tenéis a Tony que me puede preguntar, me podéis preguntar directamente. Cualquier cosa que os haya quedado una Ujú. duda, me preguntéis y os la resuelvo. Al final, ya que tenemos los medios, aprovechémoslos. Eso Y es. nada, y que entrenéis duro y disfrutar. A tope. Claro. Ya te digo, o sea, tenéis tanto el Instagram mío aquí abajo como el suyo ahí, o sea que cualquier duda que tengáis nos podéis contactar y hacer las preguntas que vamos a intentar siempre solucionarlas de la mejor manera que podamos. Así que bueno, pues poquito más, ya te digo, un placer haber contado contigo para este podcast, me ha gustado un montón, he aprendido un Igualmente. montón y pues nada, episodio terminado, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Y queda mucho todavía, mucho hablando de Power por aquí. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente. Venga, saludo.